Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este 10º capítulo de la serie de cómo hacer un violín paso a paso, quiero mostrarte el proceso que voy a utilizar para la instalación de los filetes o cenefas en este instrumento. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. El primer paso, corresponde a dibujar una línea paralela a lo largo de todo el contorno de las tapas. Para ello se recomienda dejar una distancia que no supere los 5 milímetros de la parte externa hacia adentro. Sin embargo, esta medida puede cambiar a gusto del diseño del luthier. Para realizar esta operación se debe utilizar un gramil, pero si no cuentas con esta herramienta, no te preocupes, porque también se puede hacer utilizando la plantilla que se usa para darle forma a los tacos en el momento de doblar los aros. Tal como lo estoy haciendo en este momento. A continuación, se mide cuidadosamente el grosor que tiene la pieza de madera que se va a incrustar, en este caso un filete tradicional de violín. Una vez realizada esta operación, por medio de la plantilla, o del gramil si lo posees, se empieza a trazar una segunda línea paralela, dejando libre el tamaño de la cenefa o perfil que se va a incrustar. Este proceso debe realizarse exactamente igual, en las dos tapas del instrumento. Posteriormente, por medio de un bisturí de precisión, o de una herramienta muy bien afilada y fina, se procede a remarcar cada una de las líneas trazadas con el lápiz. Esto se hace con el fin de que la madera no se astille, en el momento de empezar a retirar el material del canal. Realizada esta operación en ambas tapas, se procede a retirar el material sobrante, y a darle forma a la cavidad donde se instalará la cenefa o perfil. Para ello se utiliza un formón bastante pequeño, el cual puedes fabricar tú mismo a partir de un pequeño destornillador. Es muy importante que en este proceso, se remarque constantemente las líneas del lápiz con el bisturí de precisión, a medida que se retira el material, para evitar de esta forma astillar la madera durante el proceso. La profundidad para esta cavidad, no debe ser superior a 1.5 milímetros, ya que debilitaría mucho las tapas. Las cenefas, o los perfiles que se utilizan para este instrumento, son pequeñas piezas de madera alargadas, construidas con chapas de madera de color negro y color blanco. Generalmente, esto se debe a que están hechas con madera de arce para la parte blanca, y con ébano para la parte negra. Sin embargo, se puede reemplazar estas maderas tinturando las chapas de madera del color que más sea de tu agrado. En este caso el perfil que voy a utilizar, lo he comprado ya hecho ya que cuesta menos de $1 y se ahorra mucho tiempo y trabajo durante el proceso. Si por el contrario, deseas construir el perfil tú mismo, solo debes pegar intercaladamente chapas de madera de color negro y color blanco a manera de sándwich, hasta tener un grosor de entre 2.5 y 3.5 milímetros como máximo. Una vez realizada esta operación, se procede a pegar la cenefa en su respectivo lugar. Para esta operación, lo primero que se hace, es realizar un corte oblicuo o diagonal en la punta del perfil o de la cenefa, con el objetivo de dejar el espacio suficiente, para poder unir el mosaico en las esquinas con otra pieza del perfil. Esta operación, se realiza por medio de un formón, y posteriormente se procede a asegurar el perfil con pegamento, empezando por una de las esquinas. En este caso, usaré dos tipos de pegamento. El primero será cianocrilato o pegamento instantáneo como se conoce en algunos lugares, el cual estará destinado únicamente para dar la primera fijación en las esquinas. Para el resto de la cenefa estaré utilizando pegamento blanco. Si se desea, también se puede realizar todo el proceso utilizando la cola tradicional a base de animal. Una vez se tiene asegurada la esquina, se procede a aplicar el segundo pegamento, y a instalar el perfil asegurándose de que éste ingrese a presión en toda la cavidad. Es muy importante en esta etapa, presionar varias veces el perfil en la cavidad por medio de un mango de madera para asegurar que con el secado del pegamento la cenefa no se dilate, y quede en algún punto sin hacer contacto pleno en la cavidad. Una vez terminada la instalación del primer perfil en la parte superior, se procede a instalar las cenefas que van en la parte central del violín. En este punto, también hay que realizar un corte en diagonal en el perfil, para que éste pueda unirse con el perfil que ya está instalado, y formar el mosaico característico en las esquinas. Esta operación, se realiza exactamente igual en la tapa superior.
Después de 4 horas de secado como mínimo, se procede con el siguiente paso, el cual consiste en quitar los excedentes del perfil, utilizando diferentes gubias. Esta tarea se realiza con esta herramienta, con el objetivo de dar un acabado redondeado en el sector del perfil. Este proceso también se realiza en la tapa superior de la misma manera. A continuación, solo hace falta dar el acabado final para esta etapa, el cual se realiza, puliendo todo el trabajo con diferentes granos de lija. En este caso estoy empezando por un grano 180, y terminando con un grano 400, pasando por un lijado central con lija número 280. En este punto, la instalación de los filetes está terminada, y este es el resultado de todo el proceso. Con esto hemos llegado al final de este video. Si este episodio fue de tu agrado, no olvides dejarme tu like, y sobre todo suscribirte al canal, para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.